Listo, muchachos, buenas noches. Vamos a arrancar con control de calidad. Vamos a desarrollar un taller sencillo sobre límites de control superior e inferior, pero desde el punto de vista de rango, algo de CPK y CP. Entonces, ¿todos ven mi pantalla? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, universidad, el sigue siendo el mismo. Claro, en la clase pasada nosotros vimos el problema 30. ¿Sí lo alcanzan a ver bien? No, se ve muy pequeño. Ya. El problema 30. Calculamos el subgrupo 2, el grupo 6, lo desarrollamos, dimos un repaso de la desviación estándar, eh, hicimos la comparación de la formulación del libro que estamos trabajando y lo que hemos visto anteriormente con límite de control de gráfica X. Ahora, tenemos el siguiente problema. Requiero de dos cosas. Una de ellas es que vayan anotando las variables que yo les voy a decir. Y la segunda, yo les mandé por Hangouts que tuvieran listas las copias, el suplemento 6 de control estadístico en la página 227, porque tenemos que revisar algo en la tabla 6.1. Entonces arranquemos. A ver, le damos el problema. Entonces, una empresa del ramo metalmecánico se fabrican punterías para motores de automóviles. Cierta puntería debe tener un diámetro exterior de 2000 micras, UM, donde un UM es igual a 0.0001 M, con una tolerancia de más o menos 25. De esta manera, si las mediciones del diámetro se les resta el valor nominal deseado, entonces las especificaciones deben ser especificación inferior menos 25 y especificación superior 25. Esos datos, por favor, anotémoslos en una hojita en el cuaderno de calidad y ya miramos para qué nos van a servir. Sigamos. Para evaluar la estabilidad del proceso se realiza un estudio inicial donde es usual obtener por lo menos 20 a 25 subgrupos, muestras de tamaño pequeño, entre 5 y 10 general. Entonces, nosotros tenemos que las muestras que se van a tomar van a ser entre 5 o 10 por lo general, según lo que es el problema. Ya vamos a mirar eso para qué nos sirve o en dónde lo vamos a reforzar. Además, estos subgrupos deben estar espaciados de forma que capten el funcionamiento del proceso en un periodo suficientemente amplio para que se capten diferentes cambios en el proceso, turnos, lotes, etc. En el caso de las punterías, cada hora se mide el diámetro de 5 de estas. En la tabla 7.1 se muestran los datos de 4 turnos 2 días. Para evaluar la estabilidad de la tendencia central se analizará la variación de la columna de las medidas de la tabla 7.1 mediante la carta X y de la misma manera mediante la carta R se analizará la columna de rangos para investigar la estabilidad de la variación del diámetro de las punterías. Primero se necesitan realizar los cálculos, se necesitan calcular los límites de control. Entonces vamos a mirar la tabla 7.1. Se ve muy pequeña. Ahora, entonces, nosotros tenemos una muestra o un subgrupo. Según lo que dice el problema, esta muestra o subgrupo es de 30 unidades. Ahora tenemos las mediciones. De la primera muestra tomamos 1, 2, 3, 4, 5 mediciones. Ahora, n es igual a ¿qué? ¿Cinco? N es igual a 5, correcto. Recuerden, siempre que tengan dudas, recuerden el problema de las bolas de boliche, que durante cada hora se tomaba una muestra y en esa hora se tomaban 9 muestras, 9 mediciones. Y ese es nuestro N. Para este caso, nuestro N es 5. Entonces, por favor, anótenlo. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos dos datos. Uno que es la media. ¿La media qué es? La media es el promedio de los datos que tenemos ahí. Entonces, por favor, calculadora a mano y vamos a hacer el cálculo de esa media.
Entonces, a todos nos dio menos 2.8, menos 21, Sí, profe. menos 5, menos 21. Ah, no, mentira, más 21, más 21, más 3, menos 12. Dividido entre 5, que son la cantidad de muestras. Eso me da menos 2.8. Esa es la medida, listo. Ahora, ¿cómo calculamos el rango? El rango es, por favor anótenlo, el rango es la medición más pequeña, la medición más grande. Entonces, ¿la medición más pequeña cuál es? Menos 21, ¿no? Menos 21. Y la medición más grande es 21. Entonces, cogemos la más grande y le restamos la más pequeña. Quedaría 21 menos menos 21. Al hacer la suma me daría 42. Ese es mi rango. Y así lo hacemos para cada una de las muestras o subgrupos. Calculamos la media y calculamos el rango. Ahora bien, continuemos. Al final, cuando hemos calculado las medias, vamos a sacar nuestro X barra. ¿Nuestro X barra qué es? Es la media de las medias. Sí, señor, es la media de las medias. Ahora vamos a calcular nuestro R. Nuestro R, eso lo hablamos en el primer corte y se dejó de tarea. Entonces, ese R, ¿cómo se calcula? Es el promedio de los rangos. Entonces, ya hemos calculado los rangos de cada una de las muestras. Ahora, a todos esos rangos le sacamos el promedio. Y ese va a ser el promedio de los rangos. Entonces, por favor, anoten. Ya tenemos X barra, que es 0,59, y tenemos nuestro R, que es 26.3. Anótenlo, por favor. Ahora bien, y listo, se acabó el problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cálculo de los límites superior e inferior para estos datos. Entonces, ¿para eso qué necesitamos? Necesitamos cómo se calcula el límite superior y el límite inferior. Entonces, aquí lo tenemos. ¿Cómo se calcula el límite superior y el límite inferior? Tenemos. ¿Todos están viendo mi Excel? Sí, profe. Listo. Sí, ¿Cómo se señor. calcula? Tenemos nuestro X barra. ¿Quién es X barra? El promedio de las medias muestrales. Más A2 multiplicado por nuestro R. ¿Quién es nuestro R? El rango promedio de las muestras. ¿Estamos? Ahora, tenemos a X barra y tenemos a R. ¿Nos hace falta quién? Ah, A2. Ojo que es A2. Ahora bien, yo les pedí el favor a ustedes que tuvieran unas copias a la mano. Entonces, vamos a mirar por favor la tabla S6.1 de la página 227. ¿Ya todos la tienen? sí, profe. Listo. Ahora, en esa tabla vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es nuestro N? ¿De cuánto es nuestro N?
De 10. No, de 10. De 5. Nuestro n es de 5. Entonces, vamos a buscar donde dice n y vamos a buscar el valor de A2. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto dio, muchachos? 0.057. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que el tamaño de la muestra, nuestro n es de 5, para este caso, y el factor de la media de A2 es 0.577. Ya tenemos todos los valores, tenemos nuestros X barra, tenemos nuestro valor encontrado A2, tenemos nuestra media muestrales. Ahora sí podemos calcular nuestro límite de control superior y nuestro límite de control inferior. ¿Listo? ¿Cuánto nos da el límite de control superior? $15.77. Listo, perfecto. Entonces, ¿acá qué tenemos? Tenemos nuestra muestra, tenemos nuestra media, tenemos nuestro rango y hicimos un cálculo de la desviación estándar que esa ya la sabemos hacer. Entonces, tenemos nuestro X barra, nuestro n que es igual a 5, nuestro rango promedio que es 26.30, nuestro A2 y con eso podemos calcular nuestra gráfica R. Nuestro límite superior va a ser nuestro X barra más A2 multiplicado por nuestro rango promedio. Entonces nuestro límite superior nos da 15.77 y nuestro límite inferior nos da menos 14.58. ¿Cómo se calcula? Nuestro X barra menos la multiplicación de A2 por nuestro rango promedio. Y de esa manera calculamos la gráfica de X barra, que es la que tenemos a este lado de acá. Entonces el proceso, como se ve en este momento, el proceso se ve que está bajo control. Está respetando los límites superior y el límite inferior. Ahora bien, vamos a hacer el cálculo de la gráfica de control X. Esa gráfica de control X requiere un valor adicional, que es nuestro valor de Z. Cuando trabajamos Z igual a 3, ¿con qué nivel de confianza estamos trabajando? Profe, 99%. Correcto, 99%. Entonces, ¿cómo calculamos las gráficas de control X? ¿Qué es? Es nuestro X barra multiplicado por nuestro Z multiplicado por la desviación de las muestras, de las medidas muestrales, pues nuestro sigma de X. ¿Cómo calculamos nuestro sigma de X? Es la desviación estándar dividido sobre la raíz de la cantidad de muestras que tenemos, que en este caso es 5. Y la desviación estándar, ya hicimos ese proceso anteriormente. Listo, continuemos. Tenemos el máximo y tenemos el mínimo de los rangos como apoyo de información. No los necesitamos por el momento. Ahora, vamos a calcular a D2. D2, muy parecido como A2, lo encontramos en una tabla donde ya está estipulado de acuerdo a la cantidad de muestras que tenemos. Entonces, ¿de cuánto es nuestro N? De 5. De 5. Entonces vamos a buscar D2. Tenemos 5 acá. Voy a llevarme este dibujito acá abajo. Creo que no lo llevo nunca. No lo llevo. Ahí estaba, 2.36. Acá. Entonces, 5, nuestro D2 de minúscula, equivale a 2.36, de acuerdo a nuestro N.
de 2. Listo. Ahora tenemos que calcular nuestro sigma gorrito. Nuestro sigma gorrito, ¿cómo se calcula? Es nuestro rango promedio, que es 26.30. ¿Qué es el rango promedio? Es el promedio de los rangos que tomamos de las muestras, que calculamos de las muestras, dividido sobre nuestro D2, que es 2.33. Eso nos da nuestra desviación gorrito, que es 11.31. Ahora, ¿para qué necesitamos ese 11.31? Para calcular el límite real inferior y el límite real superior. ¿Cómo lo calculamos? Tenemos nuestra X barra menos 3 veces, que es nuestro Z, multiplicado por nuestra desviación gorrito. ¿Qué quiere decir? Que nuestro límite real inferior es del menos 33.33%. Y nuestro límite real superior es, ¿cómo se calcula? Nuestro X barra más 3 multiplicado por nuestra desviación gorrito. Nos da 34. Hasta ahí tenemos los límites reales, inferiores y superiores. Ahora, inicialmente en el problema que decía, que nosotros tenemos unas especificaciones inferiores. Nuestra especificación inferior era menos 25% y la especificación superior es del 25 unidades y el otro es menos 25 unidades. Pero los límites reales están por abajo o por encima. ¿Qué me dicen los límites reales con respecto a las especificaciones? Está por debajo y por encima. Correcto, están por fuera de las especificaciones, exceden las especificaciones que el proceso debe tener. ¿Qué quiere decir? Que en este momento, como se encuentra parametrizado el proceso es incapaz. Ahora vamos a calcular el CP. ¿El CP cómo se calcula? Es la especificación superior menos la especificación inferior. ¿La superior cuánto es? 25. Menos la especificación inferior, que es menos 25, me da 50, dividido sobre 6 desviaciones estándar. ¿Qué quiere decir? Que el CP me da 0.74. ¿Eso qué me está diciendo a mí? Me está diciendo cuánto es el proceso con respecto a capacidad y estabilidad. Si el proceso es menor a 1, el proceso viene siendo, entre más se acerque a 1, viene siendo capaz y viene siendo estable. Como está por debajo de 1, el proceso no está cumpliendo con la capacidad. Tendríamos que centrar nuevamente nuestras especificaciones iniciales. ¿Listo? Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes de lo que hemos realizado. Casi que es una aplicación de lo que realizamos en primer corte, combinándolo con capacidad, con CP, perdón, y encontrando los límites reales. Ahora, ¿hay dudas sobre la lectura de la tabla? Todos están callados. Ok, listo, perfecto. Entonces, hay un problema, que es el problema del capítulo 7, el problema 12. Entonces, este problema nos lo va a ayudar a resolver nuestra compañera Diana. Entonces, voy a soltar mi pantalla para que Diana nos haga la presentación. Listo, Diana, la pantalla es suya. Bueno, ahí estamos bien. Sí, está perfecto.
Listo. Entonces, pues espero que me deje entender porque es que no se me fue fácil, entonces voy a tratar de compartir eso con ustedes para que nos ayudemos ahí. Entonces, primero leamos el problema y empezamos a ubicar las variables tal cual como lo hicimos con el otro. Si lo puede Bueno, ampliar un poquitico más. ya voy. Hoy me acomodo. Bueno, este es el problema de los gráficos de control por variables, el capítulo 7, ejercicio 12. Dice que en una empresa en la que se fabrican chocolatas o tapas metálicas para bebidas gaseosas, un aspecto importante es la calidad del PVC que lleva cada chocolata, el cual determina el espesor de la película que hace que la bebida quede bien cerrada y no se derrame. El peso de los gránulos del PVC debe estar entre 2,12 y 2,18 miligramos. Ahora, ¿qué sucede? Por favor, anoten esos valores. El 212, ¿qué viene siendo? La especificación inferior, y el 218, la especificación superior. Eso nos van a servir más adelante. Listo. Dice que si el peso es menor a 2,12, entonces, entre otras cosas, la película es muy delgada y eso puede causar fugas de gas en la bebida. Pero si el peso es mayor a 2,18 gramos, entonces se gasta mucho PVC y aumentarían los costos. Para asegurar que se cumple con las especificaciones de manera ordinaria, se usa una carta de control. Cada 30 minutos se toma una muestra de 4 gránulos. Listo, entonces empecemos a identificar nuestro n a qué es igual. 4. Nuestro n es igual a 4, perfecto. Entonces dice que debemos tomar las muestras, el PVC, y se pasan. En la tabla 7.3 se muestran las últimas 25 medidas, o sea que nuestros subgrupos es de 25. Y los rangos obtenidos del proceso, dice. Entonces yo tomé la tabla y hice pues, esta es la tabla, ¿cierto? La tabla original, que son las muestras, estos son los subgrupos que van hasta el 25. O sea, tenemos 25 muestras. Y nos da la media y nos da el rango. ¿Sí? Perfecto. Dice que primero debemos calcular los límites de una carta X barra menos R. Hay que calcular los límites de las cartas y obtenerlos. Entonces, yo me fui y calculé los límites aquí. En primero, que fue X barra. Aquí lo tenemos. Tomé el promedio de las medias. Eso es X barra, el promedio de las medias. Entonces aquí está. Segundo, mi N, que es de 4, que son las 4 muestras que se toman cada 30 minutos. Después saqué el promedio del rango. ¿Sí? Este. Aquí está, promedio del rango, que es el promedio desde el inicial hasta el final. Segundo, como cuarto me fui a determinar la fórmula para poder hacer el problema, y es esta, de la que estaba hablando el profe ahorita en el ejemplo, que es el límite de control superior, límite de control inferior, es X barra más A sub 2 por R, por el promedio de los R, del rango. El A2 está en la tablita, en esa tablita donde nos guiamos, que es esta, y como es una muestra de 4, entonces me equivale a 0.729. Y aquí está. Acá. Entonces aquí está mi A2. Luego hice el cálculo para la gráfica, como están pidiendo las gráficas de las dos cartas. Entonces calculé primero la gráfica de R y después la gráfica de X. Entonces en esta pues ya pues todos sabemos cómo aplicarla, ¿cierto? Aquí está el presente.
que es X barra más el A2, que es este, por el promedio de los rangos. Y acá obtuve el límite superior y el límite inferior. Se hace lo mismo para ambos. ¿Sí? Bien. Bueno. Luego tomé estos datos y me fui pues al gráfico y hallé que pues este es el gráfico pues como pertinente para este cálculo. Entonces, pero si miramos el límite inferior, que es el azulito, pues está como que medio controlado. Pero si miramos el límite superior, que es el gris, con respecto a la media, sí está fuera de control. Tiene tiene dos puntos que están por encima. Ahí lo podemos ver que el proceso no está controlado. Miremos qué más tiene. Listo. Entonces hice ya el cálculo de la gráfica X y pues ya tengo valores diferentes. Igual. Tomé los mismos datos. Formulé y tomé X barra. Esto me está tapando. Sí. Más z multiplicado por la desviación estándar, que la desviación estándar es calculada. Ajá. Y pues por si de pronto aquí se les olvidó cómo sacar esos datos o quieren anotar, en el Excel pues para sacar el sigma se saca es igual ABS por X barra menos la media al cuadrado, que sería la raíz, ¿cierto? Sí, sí, se hace todo el cálculo. La otra es usar la formulación esa la hicimos en la clase pasada, ¿se acuerdan cuál era? Igual a la desviación estándar, des beta. Bueno, ¿qué más? Bueno, bien, profe. Listo. Entonces ahí ya están pues esos datos, ¿cierto? Y el Sí. punto 6, tenemos el máximo y el mínimo. Y en el punto 6 ya empezamos a buscar lo que fue lo del gráfico X con D2. Y Es para el... calcular los límites reales. Ajá. Entonces buscamos D2. ¿Cómo buscamos D2? Espere. De acá. Que tengo la hoja muy grande. Aquí está la muestra de 4, 0.2.059 en D2. 3.059. 4, nos vamos hasta D2. Ok. ¿Sí? Y ahí ya tengo el D2 y el sigma. Para poder calcular los límites reales y los inferiores. Superior e inferior. Después de tener esto, ya volví y me fui, hice otro gráfico, hice el gráfico con esos datos reales, que son estos. Estos son los de la tabla del R y estas son la tabla del X. Yeah. Y dice que está igual, no está controlado. Aquí está la gráfica. Ok. ¿Y los reales qué dicen? Entonces, el límite real inferior está en 2.12, el límite real superior está en 2.18. Uh-huh. Las especificaciones qué dicen? Las especificaciones dicen que la inferior no está bajito. Es que quería ver algo acá. Aquí están las especificaciones, está que el inferior es de menos 25, el superior No, ese es el perdón, problema que acá. Es que estaba sí, mirando el ejercicio ahorita. voy a corregirlo. Ya La lo corrí. especificación es de 2.12 Y 2.18. y 2.18. Con respecto a al límite real inferior y el límite real superior, ¿cómo lo ven ustedes? Se sale un poquitico, ¿no? Pero muy poquito, ¿no? O sea, es muy poquito. Ahora, calculemos el CP. Ya voy. Ahí lo tiene. ¿Cómo Ya se lo- calcula el CP? Aquí está. Espera que tengo nervios. Soy mala para las exposiciones, profe. Ahí vamos. Tengo pánico escénico. Aquí está. Entonces calculé que fue
el superior, que es este, el superior que es el 218 menos el inferior que es 212 sobre el sigma, que en este caso sería entonces 6 por 0 por 1.4 y me da Correcto. 0.96. O sea que la capacidad nos está dando de el 0,96. Mm, Listo. sí. Perfecto. O sea que es muy cercano a 1. O sea que el proceso es capaz. Ahí dice incapaz, pero el proceso es capaz. Entonces aquí está. No, arriba en la línea 66 dice el proceso es incapaz. Ah, ok, sí. El proceso es capaz. Listo. Ahora va a calcular el CPK. Ay, y parece CPK. Listo, entonces acá tenemos el cálculo del CPK, que es mi mínimo. Del CPK es del 0.90. Esta es la fórmula para sacar el CPK. Vamos por el mínimo de los dos, que es este. Ajá, el más pequeño de los dos. Ajá. Y formulé. Lo formulé y me dio este Entonces, resultado. o sea que el mu que está ahí viene siendo nuestro X barra Ujú. menos nuestra especificación inferior dividido sobre 3 multiplicado por nuestro sigma gorrito, que calculamos, que fue el mismo que calculamos para el CP. Sí, señor. Aquí está. Listo. ¿Y cómo hizo el otro? Listo. Nuestro X barra, perfecto. Voy. Luego hace la especificación superior menos nuestro X barra sobre 3 multiplicado por nuestro sigma gorrito. Sí, señor. Tomamos el mínimo de los dos. El mínimo de los dos, uno da 1.18 y el otro da 0.80. 0.90. 0.80. Ok. Ahora, nuestro CP nos da 0,96 y nuestro CPK nos da 0.90. ¿Qué quiere decir eso? Leámoslo ahí que ahí lo tiene al ladito. Sí, señor. ¿Cuál de esos casos aplica? Para poderlo entender. Bueno, entonces dice, el índice CPK siempre va a ser menor o igual que el índice CP. Cuando son muy próximos, Pero en este caso sí es menor. Ah, sí, sí es menor. Sí es menor que el CP, sí está bien. sí, está en 90. Cuando son muy próximos, eso indica que la media del proceso está muy cerca del punto medio de las especificaciones, por lo que la capacidad potencial y real son similares. O sea, que pues no hay mucho la diferencia. Si el valor del índice CPK es mucho más pequeño que el CP, significa que la medida del proceso está alejada del centro de las especificaciones. De esa manera, el índice CPK estará indicando la capacidad real del proceso y se corrige el problema de descentrado. Se alcanzará la capacidad potencial indicada por el índice CP. Cuando el valor índice CPK sea mayor a 1.25, que no es nuestro caso, 1.25 es un proceso que ya existe. Se considerará que se tiene un proceso con capacidad satisfactoria, mientras que para procesos nuevos se pide que CPK sea mayor a 1.45. Es posible tener valores del índice CPK iguales a 0 o negativos, e indican que la mitad del proceso está fuera de las especificaciones. Pues, profe, yo Listo, creo que miremos qué preguntaba el problema. ¿Sí se respondió todo ahí? pues me hizo falta como 2, profe, porque es que No. está como larguito. Mire lo que dice. El cálculo de los límites de las cartas, ya. El interprete de las cartas, ya. El proceso de la muestra estabilidad también. El análisis de la capacidad del proceso, que fue lo que acabamos de leer. Sí. Y calcule los límites reales, calcule los CPK. Me faltó CPK, faltó el K. Interprétalo. ¿Cuáles son sus conclusiones generales del proceso? ¿Qué acciones recomendaría para mejorar el proceso? Eso sí, ¿qué recomienda? ¿Qué recomienda la ingeniera Diana? Pérez, yo me gradué, ahí sí ya miramos. No sé, profe, pues, ¿qué recomendarle? Pues cambiar el proceso, porque No, sí está muy bien ajustado. Mire, sí, por ejemplo, este proceso con respecto al que yo quería hacer, este proceso está muy bien ajustado. Los reales y las especificaciones iniciales o inferiores y superiores son muy cercanas. Y adicional, el proceso está con la capacidad de poderlo realizar. El que yo realicé hace un momento estaba con 0.75, creo que era que estaba. El proceso es incapaz de poderse hacer.
Pues Entonces sí. aquí el proceso está diciendo si es capaz de hacerlo, con lo que está trabajando en este momento. Entonces acá pongo es capaz. Sí, el proceso es capaz. Ah, Y no exceden las especificaciones. Pues si la excede, lo excede, como decía Jessica hace un segundo. La diferencia es muy pequeña. Entonces, por ciento de las especificaciones, en la 63, yo corregiría eso y pondría, por cierto, no exceden las especificaciones. Están muy cercanas a ellas, en la 63. acá. Sí. Ok. Perfecto, Diana. ¿Quién sigue? Diana, muchas gracias. Por Bueno, favor, compártales ese Excel a sus compañeros para que tengan una guía de cómo resolver esos problemas. bueno. Mirella, un ejercicio pequeñito, de los primeros.